Shalom, shalom a todos, bendiciones del cielo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes. Que el cielo les guarde, les bendiga y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Baruch Hashem, nos estamos conectando a esta hora, disculpen un poquito lo tarde, pero bueno, lo importante es que podamos compartir, como siempre, este espacio para aprender Torah. Saludamos a los que se están conectando ya con nosotros a esta hora. Muchas bendiciones del Altísimo sobre sus vidas, qué bueno que ya están conectados con nosotros. El bueno Shalom pueda bendecirles en todo momento. Y bueno, estamos enviando los mensajes a los grupos, como de costumbre. Y Baruch Hashem, vamos a estar allí compartiendo un momento con ustedes un tema importante, un tema que vamos a tratar acá importante, que forma parte de lo que estábamos hablando la semana pasada y que no habíamos culminado ese tema. Y bueno, el día de mañana estaremos iniciando un nuevo tema que se nos propuso el día de ayer. Así que Baruch Hashem por esto, y sea Ribono Shalom bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Déjenme enviar acá estos mensajitos a los grupos. Saludos y bendiciones para los que se estén conectando con nosotros. Vamos entonces a mencionar acá, enviar a los grupos esta invitación con la ayuda del cielo. Y bueno, ya con estos grupos, yo creo que con esto ya estaremos ya listos para culminar con esta tanda. Ya con esta tanda culminamos los grupos que normalmente le enviamos y ya estaremos con ustedes entonces para ir saludándoles a cada uno de ustedes. Ahora sí, Baruch Hashem, bendito del Eterno, fuerte abrazo, Kadisha, ya tenemos activa allí con nosotros, amado, un fuerte abrazo. Hoy he venido para aprender, muchísimas bendiciones del cielo. Hoy he venido para expandir mi conciencia. Hoy he venido para crecer. Hasid Israel, Ribono Shalom te bendiga. Mañana iniciamos el tema que nos propusiste. Así que bendito sea el Eterno, ya estamos mucho mejor, gracias al Creador. Ya se nos ha secado un poquito la congestión que teníamos, ya se ha secado un poco, así que ya nos encontramos mucho mejor. Baruch Hashem por eso. Y bueno, todos los que se estén conectando con nosotros, muchas bendiciones. El tema que vamos a estar hablando hoy, con la ayuda del cielo, es el tema acerca de Yeshua y el Sanedrín de sus días. Okay, ese fue el tema que nos faltó culminar de la clase de ayer. Y Baruch Hashem, hoy vamos a tocar este tema y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Con la ayuda del Altísimo vamos a estar trabajando en este tema que creo que es de gran importancia, un tema que ayer nos recordaron, miren, nos faltó este punto y no lo habíamos dado. Y bueno, vamos a comenzar a hablar esto. ¿Qué cosa es el Sanedrín? En primer lugar, vamos a ir tocando algunos aspectos importantes, ¿ok? En primer lugar, ¿qué cosa es el Sanedrín? Sanedrín es una palabra que se incorporó del griego, ¿ok? No es una palabra en hebreo. La palabra en hebreo sería Knesset, Hagedolá, aunque no era la Knesset Hagedolá. Voy a explicar algunas cosas acá importantes.
Pero bueno, el Sanedrín era, por decirlo de alguna manera, la corte de justicia más importante que tenía Israel en los días de Jesús. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como Sanedrín. ¿Okay? De hecho, la palabra Sanedrín, como lo decía hace un momento, es una palabra griega que significa asamblea. ¿Okay? Asamblea, reunión. Lo mismo que significa Knesset en hebreo. ¿Okay? ¿De dónde surge el Sanedrín? Y aquí vamos a explicar algunos puntos importantísimos. Saludamos a Elmer, muchas bendiciones. Elmer, gracias por tu saludo, gracias por tu apoyo. Saludamos a la Morá, a Arisbe, muchas bendiciones. El bueno Shalom te bendiga, a Judy, a todos los que se están uniendo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos tocando este tema tan importante acerca de Yeshua y el Sanedrín, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene, de dónde surge esta figura que se conoce como el Sanedrín? El Sanedrín viene, en primer lugar, de aquella institución que pudiéramos decir estableció Moisés, Moshe Rabbeinu, en el Sinaí. ¿Okay? Dice la Torá que Moshe Rabbeinu tenía un cuerpo de ancianos que en su total eran 70 ancianos. ¿Ok? 70 ancianos. Y esos 70 ancianos eran los jueces principales que tenía Moshe para poder legislar los asuntos. ¿Ok? Debemos recordar también que Moshe estaba llevando a cabo esta función, esta tarea de juzgar al pueblo, y fue su propio suegro Yitro quien le aconsejó que era una carga muy pesada y que formara diferentes instancias de jueces para que le ayuden en la carga. Bueno, esas instancias de jueces iban desde pequeñas cortes de 3 jueces, que se conocen todavía en Israel como Beit Din, hasta la instancia superior, que era un cuerpo de 70 ancianos, conocido como, en aquel momento no tenía un término, ¿okay? Como tal, sino que eran los 70 ancianos de Israel. ¿Okay? Estos 70 ancianos no solamente juzgaban al pueblo junto con Moshe Rabbeinu, sino que también iban pasando la tradición a las siguientes generaciones. Estos cuerpos, este cuerpo legislativo, ¿verdad? En algunos momentos de la historia de Israel fue acortado, por decirlo de alguna manera, no tuvo continuidad histórica, hasta que llega la época de la reconstrucción de Jerusalén en los días de Esdras y Nehemías. ¿Okay? En los días de Esdras y Nehemías comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén y Esdras establece una asamblea de 120 ancianos o de 120 jueces que se va a conocer como la Knesset Hagedolah, ¿okay? La gran asamblea o la Knesset Hagedolah. Así se conoce en hebreo. ¿Qué ocurre? Esta gran asamblea, como lo vemos en Pirkei Avot 1.1, ¿verdad? Tenía unas funciones específicas, ¿verdad? Tenían como funciones ser prudentes en el juicio, levantar muchos discípulos y hacer cercos alrededor de la Torah. ¿Okay? Hacer cercos alrededor de la Torah. Y de ese aspecto de hacer cerco alrededor de la Torah es que surge algo que vamos a conocer como la halajá o las leyes rabínicas, ¿ok? Las leyes rabínicas. De esa función que se le dio a esta Knesset Hagedolah, a esta gran asamblea, de establecer cercos de protección para evitar que los mandamientos de la Torá fueran quebrantados, ¿ok? Y esto es importante, ¿ok? Así que, bueno, ¿qué ocurre con esta Knesset Hagedolah que fue establecida por Moshe Rabbeinu? ¿Qué ocurre con esta Knesset Hagedolah? Bueno, la Knesset, por Ezra, el gran legislador, el gran sofer Ezra,
Bueno, esta Knesset Hagedolá, por causa del establecimiento del imperio griego, el levantamiento del imperio griego, la conquista del imperio griego, esta Knesset Hagedolá deja de tener funciones, ¿ok? Es completamente diluida. Nos dice el mismo Pirkei Avot que uno de los últimos miembros de la Knesset Hagedolá se llamó Shimon HaTzadik, ¿ok? Y por lo tanto, tenemos esa institución que también fue interrumpida. Es decir, tenemos una gran institución establecida por Moshe Rabbeinu, no tuvo tampoco continuidad en el templo, en la reconstrucción, en el regreso de los judíos de Babilonia a Israel para la reconstrucción, establecieron una Knesset Hagedolá, una gran asamblea con 120 ancianos, ¿verdad? Pero que tampoco tuvo continuidad por causa del Imperio Romano. Y bueno, finalmente se logra en los días del Segundo Templo, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Romano y cuando comienza la dinastía Hasmonea. Saludos, Cristian, muchas bendiciones a ti, a tu familia allá en Buenos Aires y a todos los que se están conectando con nosotros. Ribono Sholán les bendiga y les guarde. Entonces, cuando se comienza a establecer la dinastía Hasmonea, entonces se vuelve a levantar esa figura de un tribunal supremo de Israel y se le da el término griego de el Sanedrín. Va a ser entonces la máxima autoridad judía para llevar a cabo todos los asuntos según la Torá, según la ley judía, ¿ok? Y es allí donde se consolida este Tribunal Supremo. ¿Okay? No tenemos la fecha exacta de cuándo se estableció el Sanedrín. Lo que sí sabemos es que fue con el decaimiento del Imperio griego, o mejor dicho, el Seleucida, en Israel, después de las batallas con los hasmoneos, con los macabeos, ¿verdad? Se establece la dinastía Hasmonea y allí comienza a establecerse este tribunal conocido como el Sanedrín. Este Sanedrín, pudiéramos decir que hereda la autoridad de la gran asamblea, ¿ok? Que había establecido Esdras, pero obviamente no logra alcanzar todos los aspectos que esa gran asamblea tenía. Especialmente porque una vez que este Sanedrín se levanta y se establece, viene otra gran potencia importante que fue el Imperio Romano, y entonces el Imperio Romano quita ciertas funciones importantes a el Sanedrín que vamos a estar viendo a continuación. ¿Okay? Es decir, el surgimiento del Sanedrín, ¿verdad? Con ciertos poderes importantes que vamos a ir nombrando, pero luego el surgimiento del Imperio Romano, que aunque permite que el Sanedrín continúe en funciones, no así le quita también cierta autoridad que vamos a estar mencionando. Entonces, ¿cuáles eran las funciones del Sanedrín? ¿Okay? ¿Cuáles eran las funciones del Sanedrín? Bueno, las funciones del Sanedrín en los días de Yeshua eran, número uno, interpretar la Torá. ¿Okay? Interpretar la Torá para establecer los reglamentos necesarios de aplicación de la Torá. Tenía también la función de resolver casos complejos. Tenía la función de establecer, y aquí es un punto importante, este tercer punto que vamos a mencionar acá, este tercer punto, es establecer una legislación halágica, pero nacional. Y vamos a explicar por qué hago énfasis en lo que decimos legislación halágica nacional. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar en un momento, pero ten en cuenta este punto, es decir, una de las funciones del Sanedrín, de esta corte, era establecer una legislación halágica de la halajá, de la ley judía, de la manera aplicativa de la Torá, pero a manera nacional, a manera general.
Y hago énfasis en eso por algo que vamos a explicar un poquito más adelante. Además, ellos tenían también la responsabilidad de supervisar el culto del templo y establecer juicios capitales en teoría. ¿Okay? Porque ya vamos a ver otra cosa importante. Bueno, esta gran asamblea estaba compuesta por 71 miembros, entre los cuales había muchos coanim, muchos sacerdotes. De hecho, el presidente del Sanedrín era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Okay? La persona que estuviese fungiendo como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, por su investidura de sumo sacerdote, entonces esta persona también llevaba la responsabilidad de ser el presidente del Sanedrín. ¿Okay? Además había ancianos, líderes, laicos, ¿verdad? Eruditos en diferentes áreas de estilo laico, y habían jajamim y soferín, escribas y grandes maestros de Torah que formaban parte de este Sanedrín. ¿Okay? Y esto es sumamente importantísimo que lo tengamos presente. Ahora, antes de hablar un poquito de los límites que va a establecer el Imperio Romano, tenemos que recordar un texto que está en la Torá, que se encuentra en Devarim, capítulo 17, verso 8 en adelante. Que dice este texto de Devarim, capítulo 17, versículo 8, dice: si algo te resulta demasiado difícil en el juicio, irás a los jueces de aquellos días y harás conforme a la decisión que ellos te indiquen, y no te apartarás a derecha ni a izquierda de lo que ellos te señalen. Entonces aquí vemos que la Torá le da autoridad a un cuerpo de jueces para establecer sentencias, y establece también que es un deber de un judío no apartarse ni a derecha ni a izquierda de lo que estos jueces te establezcan. Y esto es un punto vital. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender si Jesús, se sujetó o no se sujetó al Sanedrín. Es lo que vamos a tratar de averiguar en esta clase. ¿Okay? Si él se sujetó o no se sujetó al Sanedrín. Pero por la regla de la Torá, Yajaira, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para ti, para tu esposo, para tus hijos, para todos Bené Jadere, ya estamos muchísimo mejor, gracias al Eterno. Anoche dormí muy bien y bueno, amanecí sin tanta secreción y ya nos encontramos muy bien. Víctor Rodríguez, un abrazo enorme a ti, a tu familia y a todo Puerto Rico. El cielo te bendiga y te guarde, y a todos los que se están conectando con nosotros. Gracias por estar en este live. Entonces, el punto que estamos señalando acá es que la Torá demanda que todo judío se sujete a las decisiones de los jueces. Y por ser el Sanedrín la corte de mayor autoridad en los días del segundo templo, los días de Yeshua, entonces Yeshua tenía por ley sujetarse a el Sanedrín. ¿Okay? Sujetarse al Sanedrín, a las disposiciones del Sanedrín. ¿Okay? Y esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, vamos entonces, antes de hablar si Yeshua se sujetó o no se sujetó, antes de tocar este punto, vamos a hablar un poco acerca de los límites que el Imperio Romano le estableció a Sanedrín. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Me cayó muy bien esa agüita de coco. El cielo te bendiga y te guarde. Gracias. Y bueno, Shalom esté contigo. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Bueno, estos límites que establece el Sanedrín, el Imperio Romano, el Sanedrín, tienen que ver en primer lugar con las penas capitales. ¿Ok? Es decir, el Imperio Romano permite
el pueblo judío mantener esta corte de jueces como parte de su sistema judicial, de su sistema legislativo, de los poderes del Estado, pero quitándole ciertas atribuciones importantes, ¿ok? Y entre ellas la pena capital, es decir, el Sanedrín no podía juzgar a una persona a muerte. ¿Qué quiere decir? Que si una persona violaba el Shabbat, o si una persona era encontrada cometiendo idolatría o incitando a la idolatría o cualquier otro pecado que la Torá establezca una pena capital, una pena de muerte, el Sanedrín en los días de Yeshua no tenía esa capacidad. Es por eso que, por ejemplo, estuvimos estudiando en estos días acerca del Yeshu que habla el Talmud, ¿verdad? Donde nos dice que la corte rabínica lo sentenció a muerte y que murió a manos de forma apedreado, dice en unos textos precisamente de un tratado talmúdico llamado Sanedrín, que ese Yeshu Hanusri murió apedreado y luego fue colgado, y que murió apedreado por la corte rabínica, por el Tribunal Supremo, es decir, por el Sanedrín. Pero ya en los días de Yeshua, el Sanedrín no tenía esas competencias, ¿ok? Ya no tenía esa competencia. Y eso es importante establecerlo. Por lo tanto, ese Yeshua Hanusri, del cual habla el Talmud, no es Yeshua. ¿Okay? Ese Yeshua Hanusri, del cual nos está hablando el Talmud, no es Yeshua. ¿Por qué? Porque ese Yeshua murió apedreado por orden del Sanedrín. Eso quiere decir que eso fue en un momento donde no había todavía llegado el Imperio Romano. Y eso coincide con la época de Yehoshua ben Perajía, que estuvimos hablando eso con respecto al tema de Yeshua del Talmud. ¿Okay? Eso coincide, porque en los días de Yehoshua ben Perajía no había llegado todavía el Imperio Romano. ¿Okay? No había llegado el Imperio Romano. Entonces, ese Yeshua talmúdico no es el Jesús o el Yeshua histórico, ¿ok? Del que nos habla el Código Real, o conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, de hecho, podemos ver esto, que el Imperio Romano le quitó esta competencia al Sanedrín en el propio Talmud. El Talmud Bablí, en el Tratado Sanedrín 41a, dice lo siguiente, y lo leo. 40 años antes de la destrucción del templo, 40 años antes de la destrucción del templo, los juicios capitales fueron abolidos en Israel. Porque hay 40 años, dice el Talmud, 40 años antes de la destrucción del templo, los juicios capitales fueron abolidos en Israel. Eso coincide con los días de Yeshua. Acuérdate que el templo fue destruido en el año 70. ¿Okay? En el año 70 fue destruido el templo. Y 40 años antes nos estaría dando el año 30. ¿Okay? El año 30. Y por lo tanto, eso coincide con la época en la que Yeshua murió. Por lo tanto, el Sanedrín no pudo decretar su muerte. ¿Por qué? Porque ya el Imperio Romano le había quitado esas facultades al Sanedrín, y por lo tanto ellos tuvieron, como dice el Código Real, como dicen los escritos conocidos como el Nuevo Testamento, tuvieron que llevarlo al procurador romano Poncio Pilato para que fuera él quien lo declarara a muerte, ¿ok? Y esto es sumamente importante, ¿ok? Entonces el Sanedrín perdió esa competencia, ¿ok? El Sanedrín perdió esa autoridad, ¿ok? Y por lo tanto no podía establecer penas capitales, ¿ok? Y eso es un aspecto sumamente importante que tenemos que manejarlo. Los siguiente que vamos a mencionar es si la autoridad del Sanedrín era absoluta, sí o no. Es decir, la obediencia del Sanedrín era absoluta,
¿Sí o no? ¿Ok? Para tratar de responder eso, vamos a citar el Sifré de Barim 154, ¿ok? Que dice de la siguiente manera: un juez no tiene autoridad para anular palabras de la Torah. ¿Ok? Es decir, el Sanedrín debe ser obedecido siempre y cuando no anule palabras de la Torah. ¿Ok? Según Sifré de Barim, Midrash, ¿verdad? Que se conoce como Sifré de Barim, que dice que un juez no tiene autoridad para anular las palabras de la Torah. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si una corte rabínica establece algo que anula algo de la Torah, el pueblo no tenía que respetarlo. Aunque fuera el Sanedrín, aunque fuera cualquier institución, si eso era una violación de la Torah, pudiéramos utilizar un término hoy en día, eso es anticonstitucional y por lo tanto no se demandaba sujeción a eso. ¿Por qué? Porque está violando la Constitución, que es la Torah. ¿Ok? Utilizando términos modernos. ¿Ok? Además, dice también Proverbios, Mishlei, capítulo 21:30, no hay sabiduría ni consejo contra Hashem. No hay sabiduría ni consejo contra Hashem. Eso quiere decir que lo que Hashem establezca, ningún tribunal puede derogar. ¿Ok? Nada de la Torah la puede derogar ningún tribunal. Por muy grande que sea, por más que sea el Sanedrín, si esto anulaba algo que fuera de la Torah, entonces no tenía validación. ¿Ok? Y esto es sumamente importante. Ahora, otro punto que tenemos que entender con respecto a este tema tan importante que estamos llevando a cabo es lo siguiente. En los días del judaísmo del Segundo Templo hemos mencionado de maneras repetitivas que no era un judaísmo monolítico, o sea, no era una sola expresión de judaísmo. Había muchas escuelas de judaísmo, ¿ok? Y eso lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Había varias expresiones de judaísmo en la época del judaísmo del Segundo Templo. ¿Qué importancia tiene esto? Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque yo les decía hace un rato, al principio de esta transmisión, que el Sanedrín establecía halajá nacionales, o pudiéramos decir generales, pero debido a la pluralidad que había en aquella época, y que cada escuela tenía sus propias prácticas, sus propias costumbres, sus propias halajot, el Sanedrín permitía que las escuelas tuviesen sus halajot, sus reglas, ¿ok? Interpretativas de la Torá, y establecieran normativas para sus miembros según la interpretación de su escuela. El que hacía el Sanedrín establecía aspectos nacionales, aspectos generales, especialmente relacionados con el templo, ¿ok? Con los sacrificios del templo, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a las cosas de diferentes escuelas, cosas que todavía no se había todavía dado una norma sobre eso, las escuelas tenían suficiente autoridad para establecer sus propias halajot. ¿Ok? Sus propias halajot. ¿Cómo podemos ver esto? Que esto era así. Saludos, Adriel, muchas bendiciones desde Cabima, Estado Zulia. Que el Eterno esté con ustedes allá en Venezuela de una manera especial y guarde a todos allá en estos momentos que se están viviendo. ¿Qué nos dice el Talmud Bavli, por ejemplo? El Talmud Bavli, en el Tratado Eruvin 13b, ¿okay? Para los que les guste tomar nota, Tratado Eruvin 13b del Talmud Bavli, enseña lo siguiente. Durante 3 años disputaron Beit Shammai y Beit Hillel. Estos decían, la halajá concuerda con nuestra opinión, y aquellos decían, la halajá concuerda con nuestra opinión. Fíjate, habían disputas
Y cada escuela decía, mira, la halajá es según esta opinión. La halajá es según nuestra opinión. Y incluso se dice ahí en el Talmud Bibli que estas y aquellas son palabras del Elohim viviente. Es decir, tanto estas interpretaciones como aquellas interpretaciones, todas son palabras del Elohim viviente. De hecho, esto dice que fue un Bat Kol, una voz celestial, quien declaró esto, ¿no? Estas y aquellas son palabras del Dios viviente. Entonces, esto nos enseña que en el judaísmo del segundo templo habían diferentes interpretaciones y cada una tenía su halajá. Y cada una decía, bueno, la halajá es así, la halajá es así, la halajá es así. Y el Sanedrín permitía que cada escuela estableciera sus halajot, sus prácticas. Y el Sanedrín solamente se encargaba de halajá, como hemos mencionado, a nivel nacional, halajá más generales, ¿ok? Específicamente más relacionadas con el templo, ¿ok? Entonces, esto nos muestra de que había diferentes tipos de posiciones en el judaísmo del segundo templo y que cada posición eran halajá para esas escuelas, ¿ok? De hecho, para que podamos ver incluso la magnitud de todo esto, voy a citar también en el mismo tratado Erubín, ¿ok? En el mismo tratado Erubín 13b, lo siguiente, mira lo que dice acá. Y esto es para que tengamos en cuenta lo discutible que eran algunos temas en aquellos días. Dice así el mismo tratado Erubín 13b del Talmud Bibli. Dice así: Rabí Meir podía demostrar que algo impuro era puro y que algo puro era impuro, dando razones válidas para ambos lados. O sea, el tema de discusión que había en la época del Segundo Templo permitía que autoridades incluso podían demostrar, como lo decía aquí el Talmud Bibli, que algo que es impuro, una autoridad rabínica como Rabí Meir podía demostrar que eso era puro y que algo que era considerado puro, él podía demostrar que podía ser considerado a su vez impuro. Esto nos permite entender que los maestros tenían autoridad para legislar, para mirar, para entender ciertos aspectos, y esto nos enseña que hay múltiples lecturas argumentativas que son válidas, ¿okay? Hay múltiples lecturas argumentativas que son válidas y que por lo tanto la autoridad fija, la práctica, ¿verdad? No estaba establecida, sino que había diferentes escuelas con diferentes prácticas en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas cosas halágicas todavía no se habían establecido, ¿ok? No se habían establecido. ¿Cuál era la posición del Sanedrín frente a todas estas cosas, todas estas disputas y todas estas cosas que habían, estas diferentes opiniones? El Sanedrín las permitía esas diferentes interpretaciones que cada escuela la pudiera establecer, y básicamente había una regla general que decía: toda disputa que es Leshem Shammai, en aras del cielo, esa disputa perdura. ¿Ok? Esa era la posición. Es decir, si hay una disputa que perdure en el tiempo, es porque es en aras del cielo. Si esa disputa no perdura, es porque no era en aras del cielo. Entonces, básicamente, el Sanedrín permitía diferentes interpretaciones, discrepancias que coexistieran al mismo tiempo, ¿ok? Que coexistieran al mismo tiempo. Y eso marcaba las líneas de pensamiento de cada una de las escuelas del judaísmo del segundo templo. Entonces, ¿qué hace el Sanedrín?
se encargaba de las cosas más generales, ¿ok? Las cosas más normativas, ¿ok? Y esto es importantísimo, ¿ok? Esto es importantísimo que lo tengamos presente, ¿ok? Entonces, estas cosas, eh, sí, Rabbi Meir es de la época de Rabbi Akiva, correcto, pero traigo el ejemplo de Rabbi Meir, ¿verdad? Que es después de la época de Rabbi Akiva, en el año 130, es para mostrar que había pluralidad de pensamientos, que habían diferentes ideas en este sentido, no porque fuera exclusivamente de la época de Yeshua, sino porque había pluralidad de pensamientos en este sentido. Es lo que quiero enfatizar, que habían diferentes opiniones, habían diferentes escuelas, etcétera, etcétera. De hecho, pudiéramos citar algo aquí que es sumamente importante, por ejemplo, que hoy en día, gracias al Altísimo, tenemos conocimiento mucho de una escuela que había desaparecido, una escuela que había desaparecido por completo y que no se tenía conocimiento de ella por muchos años, pero que, bendito sea el Eterno, en nuestra generación, unos documentos importantes, como son conocidos como los documentos del Mar Muerto o los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, nos han dado mucha información de esa escuela de los días de Yeshua. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las prácticas, las costumbres de este grupo, que algunos simplemente lo llaman el judaísmo de Qumran, otros los identifican con los esenios, etcétera, etcétera, lo importante aquí es que en estos rollos encontramos halajot y prácticas completamente distintas a las prácticas que tenía la Mishnah, es decir, las tradiciones fariseas, completamente distintas. Incluso en la observancia del Shabbat, incluso en la observancia de muchísimas cosas. La escuela de los esenios, o no sabemos si eran los esenios como tal, pero por lo menos podemos llamarlo el judaísmo de Qumran, ese judaísmo de Qumran, ¿verdad? Esa escuela tenía prácticas halágicas completamente distintas, incluso con respecto al Shabbat, que el judaísmo fariseo. Y esa era una escuela que existía en el judaísmo del segundo templo, y el Sanedrín permitía esas diferentes prácticas, ¿ok? Que es el punto que estamos tratando de destacar. Así que, Yehudí, gracias por ese comentario, ¿verdad? Porque nos permite mucho aclarar este aspecto importante, ¿ok? Que estamos mencionando. Príncipe, un fuerte abrazo, que el Eterno te bendiga y esté contigo en todo momento y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Entonces, aquí el punto que estamos tratando es que en la época del judaísmo segundo templo había una pluralidad enorme. Había muchos maestros, muchas escuelas. Estaban los saduceos, por un lado, con costumbres, con prácticas. Estaban los fariseos, que a la vez en los fariseos habían diferentes escuelas, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Nada más, para poner un ejemplo, Bet Hillel y Bet Shammai ambas eran fariseas. ¿Ok? La escuela de Hillel y la escuela de Shammai ambas eran fariseas. ¿Ok? Estaban los esenios o los judíos de Qumran, estaban muchísimas otras escuelas y cada una tenía su halajot, cada una tenía sus leyes, y el Sanedrín permitía, ¿ok?, esas diferentes interpretaciones, ¿ok? Entonces, básicamente el Sanedrín legislaba sobre todo en los asuntos que estaban concerniente a el templo de Jerusalén, y ya no podía legislar en cuanto a temas de pena capital, porque ya Roma le había quitado esa autoridad, ¿okay? Le había quitado esa autoridad, como ya lo hemos mencionado, ¿ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente, ¿ok? Entonces, la pregunta entonces que vamos a ir tocando ahorita: ¿actuó Yeshua contra la halajá o no actuó contra la halajá? ¿Ok? Esa es la pregunta que nos vamos a formular ahora.
¿Yeshua actuó contra la halajá o no actuó contra la halajá? ¿Okay? Vemos que Yeshua tuvo ciertas discrepancias, por decirlo de alguna manera. Yeshua tuvo ciertas discrepancias con algunos temas halágicos de distintas escuelas, ¿ok? De distintas escuelas. De hecho, voy a leerles acá algo que tengo aquí, déjenme buscarlo un momento. Dame un segundito. Pensé que lo había copiado en un archivo, pero no lo copié, pero bueno, aquí lo tengo. Déjenme buscarlo en otro archivo que tengo acá en la computadora. Porque esto que les voy a leer es importante porque vamos a ver cómo Yeshua, que interactuó con algunas escuelas, ¿verdad?, de su época, cómo Yeshua en ciertas áreas lograba estar de acuerdo con una escuela y como en otras áreas Yeshua estaba de acuerdo con otras escuelas o con otra escuela. Vamos a poner acá, aquí lo tengo ya. Por ejemplo, con respecto a las conversiones de los gentiles, al judaísmo, ¿ok? Con respecto a las conversiones de los gentiles al judaísmo. Hillel era abierto, tenía una apertura hacia eso, ¿ok? Hillel era abierto en cuanto a permitir que gentiles se convirtieran al judaísmo. Shammai no, Shammai era riguroso. De hecho, Shammai había establecido 18 decretos que tenía que pasar un gentil para poder convertirse al judaísmo, ¿ok? Y por lo tanto, la postura de Shammai era una postura muy rigurosa, ¿ok? Entonces, Yeshua, vemos que él tenía una posición más hacia la posición de Hillel, ¿ok? Hacia la posición de Hillel. Ahí pudiéramos decir que en este punto Yeshua se inclinaba más a la posición de Hillel. Pero con respecto al Shabbat, por ejemplo, con respecto al Shabbat. Saludos, Bathsheba, muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para ti, para tu esposo, nuestro amado Mijael Romero, nuestro líder Mijael Romero, y para tus hijos. Rebuno Shalom les bendiga y a toda la comunidad Bet Geset allá en Venezuela. Rebuno Shalom esté con usted. Con respecto al Shabbat, Hillel era flexible, ¿verdad? En el sentido de que Hillel, si veía que había una necesidad humana, anteponía la necesidad humana ante la observancia del Shabbat. ¿Ok? Esa era la posición de Hillel. La posición de Shammai era contraria. La posición de Shammai era muy restrictiva, era muy, cualquier palabra pudiera usar, así, muy restrictiva. ¿Ok? Era muy legalista, pudiéramos decirlo, ¿ok? En este sentido. Y en este caso, Yeshua, muy radical, gracias, se me había ido esa palabra, muy radical, era la posición de Shammai con respecto a este punto, y la posición de Yeshua se inclinaba más en este punto a la halajá de Hillel. Yeshua dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. ¿Ok? Yeshua ponía al hombre por encima de la observancia del Shabbat. Es decir, si atenta a la vida de una persona, el Shabbat no está obligado a guardarse. Es primero la vida. Esa es la misma posición de Hillel. Yeshua, en este sentido, con respecto a la práctica de Hillel, Yeshua era muy cercano a esta práctica. ¿Ok? Pero ¿qué podemos decir acerca del divorcio? Por ejemplo, el divorcio. Hillel era muy permitido. De hecho, la escuela de Hillel decía que si a una mujer se le quemaba el arroz, se le podía darle carta de divorcio. ¿Okay? Si a una mujer se le quemaba el arroz, no la comida, si a una mujer se le quemaba la comida, el hombre tenía derecho a darle carta de divorcio a la mujer. Es decir, era muy permitible la escuela de Hillel. La escuela de Shammai, en este sentido, no.
La escuela de Shammai solo permitía el divorcio por causa de inmoralidad sexual. En este sentido, Yeshua se apegó no a la escuela de Hillel, sino a la escuela de Shammai. ¿Ok? A la escuela de Shammai. Entonces, ahí vemos que en este punto del divorcio, aunque Yeshua lo vemos más inclinado hacia la escuela de Hillel, en este punto Yeshua dice no. ¿Ok? Por aquí que quemaron hasta la ropa con la plancha. ¿Ok? Ya le hubiesen dado carta de divorcio. Esa era la escuela de Hillel en ese punto. Pero Yeshua aquí fue muy radical. Y Yeshua en este punto del divorcio se inclinó hacia la escuela de Shammai. ¿Okay? Hacia la escuela de Shammai. Con respecto al amor al prójimo, ¿ok? Hillel era más centralista en la parte ética. Shammai se iba más a un enfoque legal y Yeshua, ¿verdad? Se inclinó una vez más hacia el tema de Hillel, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Que bueno que en muchos temas Yeshua se inclinó hacia el lado de Hillel, ¿ok? Hacia el lado de Hillel, pero en otros temas Yeshua se inclinó al lado de Shammai, como fue el tema del divorcio. Yeshua fue muy categórico allí y se inclinó hacia el lado de Shammai, ¿ok? En este sentido. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que bueno, que Yeshua estaba, como los rabinos de su época, legislando, estableciendo halajot, estableciendo prácticas, estableciendo ciertos aspectos de la ley judía, ¿ok? Y son cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que entenderlas, ¿ok? Tenemos que mirarlas a la luz del judaísmo, ¿ok? Entonces, nosotros hemos mencionado que en los casos, mira, voy a explicar algo aquí y esto es sumamente importante para ir concluyendo este tema. Según el Talmud, el Yeshu que habla el Talmud fue juzgado por idolatría y por propiciar la idolatría en el pueblo judío y de apartar al pueblo judío de la idolatría. ¿Okay? Ese Yeshu talmúdico murió, ¿ok? Murió por manos de el Sanedrín de su época, ¿ok? El Yeshu talmúdico, el Yeshu que el Talmud habla, ¿ok? Ese es el Yeshu talmúdico, ¿ok? Ese es el Yeshu talmúdico. Pero el Yeshua que nos presenta la historia de Yeshua, del cual nos habla los documentos conocidos como el Nuevo Testamento, las acusaciones que tenían que ver con Yeshua no eran en relación con la idolatría. No hay ninguna acusación que se le haga a Yeshua con respecto a idolatría, ni con incitar al pueblo de la idolatría. Las cosas que a Yeshua lo atacaban era por supuestamente violar el Shabbat. ¿Ok? Supuestamente violar el Shabbat. Eso es lo que nos dice los documentos conocidos como Nuevo Testamento en el mundo occidental. Nos dicen que a Yeshua lo acusaban de violar el Shabbat. Pero cuando uno analiza cada uno de los casos por los cuales se le acusa a Yeshua de violar el Shabbat, entre comillas, todos esos casos entran dentro de Pikuach Nefesh, de resguardo de la vida. Todos esos casos entran desde el concepto de Pikuach Nefesh. ¿Ok? Entran esos casos dentro de este concepto de Pikuach Nefesh. Y por lo tanto, como entran dentro del concepto de Pikuach Nefesh, entonces no son vistos como violación del Shabbat. No fue visto como violación del Shabbat. De hecho, estos documentos lo que nos presentan
es que al no encontrarse ninguna prueba de que él había violado algún mandamiento de la Torá, lo sentenciaron, fue más por un costo político, por una cuestión de salvaguardar a la nación, que por alguna transgresión que él haya cometido y que se haya comprobado de que realmente él la haya cometido. ¿Ok? Y esto es importante, ¿ok? Que lo tengamos presente. Es decir, cuando analizamos las supuestas transgresiones, todas entran dentro del concepto de pikuach nefesh. Sanó a una persona en Shabbat, a un hombre paralítico en Shabbat, a un hombre que tenía la mano seca en Shabbat, permitió que sus discípulos comieran espigas en el día de Shabbat, y ya hemos explicado todas estas cosas con detalles. Pero todo eso entra dentro del concepto de pikuach nefesh, y Yeshua a todas estas cosas les dio una respuesta halágica apropiada. ¿Ok? Les dio una respuesta halágica apropiada a todas esas acusaciones. ¿Ok? Por lo tanto, al no encontrar cómo poder sentenciarlo por alguna violación de la Torá, entonces lo que hacen es buscar una manera de quitarlo del camino por un costo político. ¿Ok? Por un costo político. Y esto es sumamente importante que lo tengamos presente. Como lo dijo incluso el Cohen Gadol de aquellos días, es mejor que un hombre muera antes de que toda la nación perezca. ¿Por qué? Porque este es un hombre que está creciendo en multitud de discípulos, tiene pretensiones mesiánicas, esto nos va a llevar a problemas con Roma, etcétera, etcétera. Van a llevar rebeliones contra Roma, va el pueblo a levantarse contra Roma, Roma va a... Y finalmente eso pasó. O sea, lo que ellos temieron que Yeshua hiciera y que destruyera, y que por causa de eso que Yeshua iba a hacer, ¿verdad? Jerusalén sería destruida, el templo sería destruido y nos llevaran al exilio. Lo que ellos temían fue lo que ocurrió 100 años más tarde con Rabbi Akiva y con el nombramiento de Bar Kokhba. ¿Ok? Es decir, esa generación, 100 años antes, que entrega a Yeshua a Poncio Pilato, el procurador, para que fuera sentenciado a muerte como un costo político para evitar rebeliones, evitar que una persona que tenía pretensiones mesiánicas pudiera alborotar al pueblo y eso llevarlos a un conflicto mayor con Roma. Eso que ellos temieron en esa generación, 100 años después fue lo que ocurrió precisamente con Rabbi Akiva. Finalmente eso ocurrió. Pero no con Yeshua, sino con Rabbi Akiva, quien nombra a Bar Kokhba como el Mesías. Se dan las rebeliones contra Roma y ocurren todas estas cosas, la destrucción del templo en el año 70 y en el año 130 la destrucción completa de Jerusalén. ¿Ok? Ahí donde entra Rabbi Akiva. En el año 70 no está Rabbi Akiva, pero en el año 130 sí. ¿Ok? Entonces, estos son estos aspectos importantes que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tema? ¿Qué podemos concluir de este tema? Bueno, simplemente que Yeshua no tuvo ningún tipo de problema con el Sanedrín. O sea, se sujetó hasta incluso, si ustedes consideran que yo debo ser entregado a la muerte, hasta en eso se sujetó. ¿Ok? Pero él nunca hizo nada en contra del Sanedrín, nunca llamó a la rebelión contra el Sanedrín, tuvo sus propias interpretaciones, cosa que era muy común en el judaísmo de su época, ¿verdad? Y tenía un principio que el día de Shabbat era lícito hacer el bien y por lo tanto, bajo ese principio, sanaba a
los enfermos que se encontrara, ¿verdad? Los sanaba en el día de Shabbat porque tenía ese principio que él decía, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. ¿Ok? Y bueno, ese tipo de cosas y la popularidad que comenzó a tener en el pueblo fueron las causantes. Pero no vemos en sí una reacción de Yeshua contraria. De hecho, quiero leerles un texto y voy a terminar con este texto, pero déjenme buscar un momentico la versión del Código Real para que podamos leerlo en dos versiones, ¿ok? Quiero leerlo bueno, no en dos versiones, quiero leerlo en varias variantes textuales y denme un momentico acá. Bueno, mi esposita está en otra transmisión. Mi esposita está en otra transmisión y está cerrada ahí la oficina donde tengo el libro. ¿Ok? Pero bueno, voy a leerles un texto y aquí tengo otras variantes textuales. ¿Ok? Aquí tengo otras variantes textuales. ¿Cuál es el texto que quiero leerles? Bueno, el texto que quiero leerles es Mateo capítulo 23, versículos 2 al 3. ¿Ok? eh, Mateo capítulo 23, versículo 2 al 3. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice acá, sobre las cátedras de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo y guardarlo, pero según sus obras no hagáis. ¿Ok? Según sus obras no hagáis. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los escribas y los fariseos están en la cátedra de Moshe, es decir, está hablando de las autoridades, está hablando de las autoridades rabínicas, especialmente la más importante de aquella época, que es el Sanedrín, ¿ok? Están sentados en la silla de Moshe, en la cátedra de Moshe, y Yeshua dice aquí, todo lo que os digan, todo lo que ellos os digan, hacedlo, pero no hagáis como ellos, que dicen y no hacen. ¿Ok? Todo lo que ellos te manden a hacer, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ok? El que estamos viendo acá, que Yeshua está diciendo que, bueno, ellos están allí, sentados en un puesto de autoridad, obedezcan, como la Torá lo ordena. ¿Ok? Como la Torá lo ordena. Entonces, bueno, tenía otras variantes textuales, por ejemplo, este es el texto griego, tengo también la versión siríaca, que dice, los escribas y los fariseos se sientan en el asiento de Moshe, todo lo que os manden, hacedlo, pero no imitéis sus obras, nos dice la tradición siríaca, la peshita, ¿ok? La vulgata nos dice, no, no, la tradición hebrea medieval de Mateo Shem Tov dice de la siguiente manera. Sobre la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los perushim, por tanto, todo lo que os digan, hacerlo. Pero según sus decretos y obras no andéis, porque dicen y no hacen. ¿Ok? Porque dicen y no hacen. Entonces, Yeshua de alguna manera reconoce la autoridad que ellos tienen. ¿Ok? Estamos en Mateo capítulo 23, versos 2 al 3. ¿Ok? Mateo capítulo 23, versículos 2 al 3. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Y además de esto, quiero concluir con esto, el caso de Nicodemo. Nicodemo era miembro del Sanedrín, tiene un encuentro con él, Yeshua, y le dice, mira, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque lo que tú haces, ¿verdad? Lo que tú enseñas, lo enseñas con una autoridad, lo haces con autoridad, ¿ok?
Entonces, el caso de Nicodemo es otro caso importante. ¿Por qué? Porque Nicodemo es miembro de Sanedrín. Y dice, sabemos, está hablando en plural, no está hablando en nombre propio. Está hablando en nombre o del Sanedrín o de un factor importante del Sanedrín. Es decir, algunos jueces del Sanedrín, incluyendo a Nicodemo y otro grupo de esos jueces del Sanedrín, estaban a favor de Yeshua y decían, sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Ok? Entonces ahí vemos a Yeshua interactuando con el Sanedrín en un aspecto, o por lo menos con un miembro del Sanedrín, y este miembro del Sanedrín le dice, mira, por lo menos la facción del Sanedrín a la que yo represento, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Ok? Entonces ahí vemos que el propio Sanedrín o un sector del Sanedrín estaban de acuerdo en ciertas cosas de Yeshua. ¿Ok? Esta es la otra versión. En la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim, todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo. Esta es la versión que quería leerles del Código Real, ¿verdad? Que dice, en la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim, todo lo cuanto Moshe ha dicho, a guardarlo. En este sentido, el énfasis que da esta versión, que es la versión del Código Real, es que mientras ellos se mantengan en lo que Moshe dijo, obedézcanlos. ¿Ok? Obedézcanlo. Porque ellos están en la silla de Moshe, ellos tienen autoridad, están sentados ahí en la silla de Moshe, legislan. Si ellos legislan conforme a lo que Moshe mandó, háganlo. ¿Ok? Conforme a lo que Moshe mandó, háganlo. Pero si ellos legislan, y eso es un punto que tocamos al principio, ¿verdad? Cuando estuvimos leyendo este texto, que los voy a citar a continuación, el Sifre de Barín 154, un juez no tiene autoridad para anular las palabras de la Torah. ¿Ok? Un juez no tiene autoridad para anular las palabras de la Torah. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Según la versión del Código Real que nos está colocando aquí Kadicha, es que ellos están sentados en la silla de Moshe. Mientras ellos legislen conforme a lo que Moshe estableció, háganlo. Pero aquellas interpretaciones que violen lo que Moshe estableció, no están ustedes obligados a guardarlo. ¿Ok? Y esto lo mismo lo dice el Sifre de Barín cuando dice, un juez no tiene autoridad para anular las palabras de la Torah. ¿Ok? Y esto es importantísimo que lo tengamos presente. Entonces, estos aspectos es lo que queríamos compartir con ustedes. Creo que hemos tocado este tema de manera importante, ¿verdad? Creo que hemos logrado analizar este tema y ver que Yeshua, bueno, él estuvo sujeto pues al Sanedrín y bueno, él tuvo sus interpretaciones en ciertos aspectos, pero no era el único, ¿verdad? Muchas escuelas tenían sus propias interpretaciones, sus propias halajot, y Yeshua en las cosas que lo acusaban, algún grupo de personas lo acusaban de haber violado la Torá, básicamente estaban con respecto al Shabbat, y vemos que Yeshua en la gran mayoría lo hizo en base al principio de Pikuach Nefesh, ¿ok? De Pikuach Nefesh. Eliyahu, bueno, queda clarísimo, lástima que no está el hermano ortodoxo, bueno, Baruch Hashem, pero bueno, esto queda grabado y esto es importante entonces que tengamos esto acá presente. Así que bueno, un abrazo para todos, Ribono Shel les bendiga, gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por los tactados, vamos a esperar llegar a los 60,000, ya tenemos 55,000, nos faltan 5,000 corazoncitos allí para llegar a los 60,000, así que bueno, voy dando un tiempito allí para ver si llegamos. También, bueno, gracias a los que esos regalitos que ustedes nos dan, son de gran importancia para nosotros. Saludos desde Luisiana, David Leiva, un fuerte abrazo, David, fuerte abrazo, muchas bendiciones.
Por ahí tu padre me llamó anoche, tu abuelito me llamó anoche, no le pude contestar, voy a llamarlo en un momento, a ver si me puede atender ahorita. Pero muchas bendiciones, saludos, Neira Reyes, gracias por ese apoyo, gracias por ese corazoncito. Mariela, muchísimas bendiciones. Josué, muchas bendiciones. Tal vez el próximo tema pueda ser la legitimidad del Pirkei Avot para poder ir con las clases. Ok, ese es un tema importante, ¿verdad? El tema del Pirkei Avot es un tema importante, una obra maravillosa. Vamos a buscar a ver cómo tocamos ese tema. Pero bueno, ahorita vamos a partir de mañana y durante esta semana vamos a tocar el tema de la tribulación, que es una pregunta que nos hicieron allí, que diéramos un enfoque acerca de la tribulación y que va mucho con la parashá de esta semana, donde vemos que el pueblo de Israel en Egipto pasa una tribulación tremenda, ¿verdad? Y vamos a explicar algunos aspectos importantes allí sobre la tribulación. Josué, saludos desde Tlaxcala, México, muchas bendiciones. Sara, gracias. Francés, Trevino, gracias. Ribono Chololante, bendiga. Rebeca, muchas bendiciones. Así Israel, gracias por ese apoyo. Ya nos falta muy poquito para llegar a los 60,000 taptá. Ya estamos llegando, señoras y señores. Hemos llegado a los 60,000 taptá. Edward, muchas bendiciones desde Maracaibo. Hashem esté con ustedes, especialmente en estos momentos tan importantes, con todos los que están en Venezuela. En este momento, el Eterno les guarde de manera muy importante. Desde Victorville, California, muchos saludos, bendiciones. Gracias, y buenos Shalom les bendiga. Recuerden que en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de esta cuenta, es Mind TV, vamos a estar subiendo esta grabación, ¿ok? Esta grabación esta tarde va a estar disponible para ustedes, vamos a estar subiéndola y bueno, esperamos que pueda ser de mucha bendición para su vida. Un fuerte abrazo, bendiciones del cielo y nos vemos mañana para tocar el tema que nos trajo a colación Hasid Israel ayer.